Radio UNIAC te invita a Pensar Superior, un programa conducido por el rector Carlos Barría, que reúne a líderes del ámbito universitario para reflexionar sobre los desafíos de la educación superior. Pensar Superior. Conversaciones sobre cómo la educación superior se transforma y se adapta a los nuevos tiempos. Un espacio para comprender, debatir y proyectar la educación que queremos. Escúchalo por radiouniac.cl o en nuestras redes. Pensar Superior. En la Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación, UNIAC, creemos que educar no consiste únicamente en preparar para una profesión. Significa también formar personas capaces de comprender la complejidad del mundo, crear, dialogar y contribuir a transformar la sociedad. Este es un espacio para conversar sobre esa misión junto a quienes de distintos lugares están pensando y construyendo la Universidad del siglo XXI. Soy Carlos Barría, rector de la Universidad UNIAC, y hoy tenemos el privilegio de conversar con una de las figuras que más profundamente ha reflexionado sobre el sentido de la universidad en Chile. Nos acompaña el padre Fernando Montes. Fernando Montes es sacerdote jesuita, filósofo, teólogo, sociólogo, fundador y primer rector de la Universidad Alberto Hurtado, institución que dirigió durante casi 20 años. Su vida ha estado dedicada a pensar la universidad, la educación, la cultura y el papel que éstas cumplen en la construcción de una sociedad más humana. Entre sus publicaciones destacan Compartiendo mi fe, las preguntas de Jesús, Pensando la universidad, y este año tenemos además un nuevo libro de él, Ven y sígueme, Memorias de un caminante. Así que, padre Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Mucho gusto y gracias por la invitación, porque el tema me interesa, la universidad, la cultura, y por eso con mucho gusto. Muy bien. Padre Fernando, leí con mucho gusto un libro suyo que se llama Pensando la universidad. Y usted habla ahí de que en todo cambio de época, normalmente todo tiembla. La cultura, los valores, los símbolos, los mitos, los relatos, relatos que dejan de ser significativos. Y cita a una autora, Marcela Serrano, con una frase que a mí me gustó mucho. Nos sabíamos todas las respuestas de memoria y nos cambiaron las preguntas. Quería abrir esta conversación con usted hoy día conversando de esto. ¿Cuáles son las nuevas preguntas? Bueno, creo que, perdona que me pueda alargar un poquito, pero para poder responder me parece muy importante hacer una reflexión primero antropológica. Nos encanta que se alargue, padre. Adelante. Antropológica significa qué es el hombre, cómo es el hombre, el ser humano. Y curiosamente se introdujo algunas pequeñas desviaciones. Por ejemplo, cuando los griegos dijeron que para entender al hombre hay que entender su naturaleza. Pero curiosamente no dijeron algo que es muy esencial. Hay una diferencia radical entre los animales y los hombres. ¿Cuál es la diferencia? No solo que son inteligentes y libres, sino que somos inteligentes y libres, pero curiosamente nosotros, a diferencia de los animales que nacen completos, los animales no tienen que ir al colegio y no hay ninguna universidad para animales, porque el animal nace formadito por sus instintos, sabe cómo reproducirse, como un perro sabe ladrar sin tener que ir a una escuela que le enseñe a hablar. Entonces, el animal nace completo, en cambio el hombre nace con un vacío. Tremendo vacío que tiene que ser llenado por un regalo que hace la sociedad. Y eso se llama la cultura. El lenguaje. Yo no nací hablando, sino que mi mamá se tuvo que parar junto a mi cuna y decirme mamá, mamá, y terminé diciendo mamá. Si hubiera nacido en China, no estaríamos hablando así. Estaríamos ching, chung, chang, no sé cómo sería, pero en fin, la cultura son nuestras costumbres, nuestro lenguaje, los valores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es muy interesante, así como la cultura permanece, la naturaleza permanece, la cultura cambia.
y ahí ese canto cambia, todo cambia. Todo lo nuestro es pasar haciendo caminos. Todo cambia cuando hay un descubrimiento importante, tiembla, como me decía usted, tiembla la cultura. Por ejemplo, la literatura ha estudiado cuando en 1450 por ahí se inventa la imprenta, hay un vuelco brutal en la humanidad. Empiezan a crecer las ciencias, se descubrió que la Tierra no era redonda, no era plana, sino redonda. Un cambio tanto que se acabó la Edad Media y comenzó el Renacimiento. Pero todo ese cambio es nada con lo que nos toca vivir a nosotros hoy. Es muy interesante cuando el siglo XIX comienza a descubrir la electricidad, comienza a descubrir el teléfono, hasta nuestra actual historia que tenemos todos en el bolsillo un celular. Y ese celular cambia el tiempo, cambia la geografía. Antiguamente, para ir a Rusia había que caminar 1000 kilómetros y no se sabía. Hoy día yo todos los días puedo prender mi celular y estar conectado con Rusia, saber qué pasa en Rusia, todas las noticias. El tiempo vuela y el espacio se achicó. El mundo hoy día lo tenemos todo junto a nosotros. Eso cambia todos nuestros valores, ha hecho temblar todos nuestros valores. Es muy impresionante porque lo que fue para el mundo cuando los enciclopedistas en Francia crearon la enciclopedia. Yo de chico lo único que quería tener era una enciclopedia, el tesoro de la juventud, no lo pude tener nunca. Pero hoy día en el celular tengo todo lo que quiero preguntar, la inteligencia artificial me lo responde. Entonces es muy interesante porque eso hace temblar todo y la educación superior está en un desafío como no lo había tenido nunca. Y es muy importante, parte del pensamiento universitario es tener un pensamiento crítico. Cuando los filósofos dijeron pienso, luego existo, se les olvidó algo muy importante. Amo y luego existo. Que tal vez es más importante el amor que el pensamiento. Todas esas cosas una universidad tiene que irlas pensando con espíritu crítico. Se habla hoy día de desarrollo. ¿Y qué se entiende por desarrollo? Normalmente el 99% de la gente cree que es desarrollo económico. Pero el desarrollo humano es integral. Que seamos capaces de amarnos, capaces de respetarnos, donde haya respeto a la naturaleza humana, etc. Entonces, la universidad tiene hoy día un desafío de la educación superior, no solo de formar profesionales, que ese es uno de sus roles, sino el pensamiento crítico para poder tener un desarrollo verdaderamente integral en todos sus aspectos. Que el hombre pueda ser más feliz, que el hombre pueda ser más bueno, que podamos convivir mejor, etcétera. Inmenso desafío para la universidad. Tremendo desafío, claro que sí. Y ahí cuando pensar, usted habla de la importancia de la cultura, ¿cuál es el rol de la universidad entonces en la cultura hoy? Bueno, la cultura nunca parte de cero. Hay dos elementos fundamentales. Hay una cierta herencia que se va acumulando. Eso es muy importante. Y segundo, hay circunstancias concretas que hacen que esa cultura tambalee. Por ejemplo, nosotros tuvimos un levantamiento social. Esa circunstancia hizo temblar nuestra cultura. Nos dimos cuenta que había cantidad de gente que se había desarrollado económicamente, pero se sentían despreciadas y salieron a las calles con rabia a rayar paredes, etc. Entonces,
Me parece interesante, la universidad tiene que ser muy clarividente para ver cómo se desarrolla la cultura, qué elementos asume, porque se van metiendo cosas a veces no tan humanas. Yo, por ejemplo, voy a publicar ahora un libro, que lo tengo listo, sobre la iglesia, sobre la religión, cómo las antiguas religiones miraban a un Dios lejano, temible. Se construía un templo y no se podía tocar lo sagrado porque uno quedaba quemado. El templo de Jerusalén tenía unos patios. Al primer patio podían entrar los gentiles, todos, pero al segundo solo judíos. Pero al tercero la Virgen no pudo pasar, las mujeres se tenían que quedar en el segundo. Los hombres pasaban al tercero. Jesucristo no pudo pasar de ahí. Después vino otro paso más, solo los sacerdotes. Y al final el Sancta Sanctorum, donde una vez al año el sumo sacerdote podía entrar a hacer una ofrenda. Jesús, cuando murió, rasgó el velo del templo. Y eso me parece interesante. En el libro que yo he escrito, he visto cómo la Iglesia Católica se fue metiendo poco a poco, las cosas que Jesús había sacado de la religión. Por ejemplo, se nos metió el latín. Y nosotros teníamos la misa en latín. La misa es una cena, es una comida que se hacía, Jesús la hizo en un comedor en la casa. No había templos. Jesús sacó el velo del templo, sacó la religión del templo, nosotros la volvimos a meter. Construimos templos. Y no solo eso, por ejemplo, el latín, curiosamente llegamos a tener la misa en latín, y un día yo hablaba latín porque era profesor de latín. Llego en una población pobrísima de Santiago, estaba toda la gente rezando en latín. Y yo le dije al cura, le hablé en latín, mihi multum placet lingua latina, le dije yo, y le hablé en latín, quam difficile pote sese, me miraba con unos ojos desorbitados. Y me dijo entonces, ¿usted habla latín? Para decir, claro, ¿y tú no hablas? No. Entonces, ¿por qué la tienes a la gente rezando en latín? Si Jesucristo no hablaba latín. No, me dijo, es la sagrada lengua latina. ¿Sagrada de dónde? ¿Por qué era sagrada si los romanos no eran tan santos? Jesucristo no habló en latín, las escrituras están en griego y no en latín, porque de a poco vamos metiendo. Y es muy impresionante, yo en ese libro voy tratando de sacar cosas que se metieron en la iglesia de a poco y que no tienen nada que ver con la sencillez de Jesús. En esto de sacar, estaba pensando, en la cultura, que también sale acá en su libro, usted dice, hay que tener lucidez para valorizar la tradición, crítica también para valorizar sabiamente la tradición y ver qué se conserva y qué dejamos que entre nuevo. Entonces ahí yo le preguntaría con respecto a la universidad, ¿cómo distinguir aquello que vale la pena conservar de aquello que necesita transformarse, tanto en la universidad como en la sociedad? Bueno, yo en el libro hago ver, por ejemplo, que en la Iglesia Católica hubo un vuelco brutal cuando en los años 60 el Papa Juan XXIII llamó a un concilio, que es un llamado para que vengan los obispos de todo el mundo con dos misiones: purificar todo lo que se había ido agregando después de Jesucristo, y cómo decir eso mismo con el lenguaje de hoy. Yo diría, una universidad tiene normalmente una tarea que va en la misma línea de esa que hizo la Iglesia. No podemos abandonar los progresos. Sería un error que descuidáramos que Platón le hizo un gran regalo a la humanidad, que Aristóteles le hizo un regalo, Kant. El mismo Marx hizo tomar conciencia de la injusticia analizando la cultura, y Engels. Y es muy interesante que una universidad tenga ojos abiertos para analizar. Yo mismo fui marcado por una frase de Santo Tomás de Aquino: nadie está tan lejos de la verdad
que no tenga algo de verdad. Entonces, una universidad debe ser maestra del diálogo, porque los políticos suelen ver solo el lado malo del adversario, pero por malo que sea, algo bueno tiene. Eso es muy interesante. Usted conoce muy bien a San Ignacio. San Ignacio hablaba de salvar la proposición del prójimo. Clarísimo. Creo que ahí en San Ignacio había una búsqueda, o sea, un rescatar. ¿Qué semilla de verdad hay en el otro? No solo tenía la frase salvar la proposición del prójimo, sino que San Ignacio introdujo en la iglesia y formalizó el examen de conciencia. Pero a los pocos tiempos se echaron al bolsillo el primer punto del examen de conciencia de San Ignacio. Yo hoy día le digo a una persona, tienes que hacer un examen de conciencia, entonces para confesarme voy a ver los pecados que cometí. No, San Ignacio dice que el primer punto, ¿qué tengo que dar gracias? ¿Qué cosas buenas he hecho yo? ¿Qué cosas buenas he recibido? Porque te cambia la mirada. Salvar la proposición del prójimo, pero aún salvar la mirada a mí mismo, ver que a pesar de lo malo, de lo molesto que puedo estar yo, amargado, tengo cosas buenas y que es súper sano mirar el lado bueno. Y eso en la vida política a mí me parece clave, yo siempre lo repito. Si queremos verdaderamente construir un futuro, es bueno no solo acentuar lo malo, sino que reconocer en primer lugar aquello que debería perdurar. Entonces, una universidad tiene que saber descubrir cómo cada generación dejó algo, cada circunstancia, pero con espíritu crítico para purificar aquello que más bien nos detiene y no lo que nos hace avanzar. Entonces, una universidad tiene un desafío intelectual de releer la historia, de releer los clásicos, de ninguna manera quedando detenida y vuelta para atrás, porque eso sería no cumplir su misión. Entonces, una misión positiva en que lee y purifica, en vista a abrir camino a un desarrollo absolutamente integral, que no sea solo económico. Por ejemplo, las comunicaciones, todas las posibilidades que hoy día tenemos con una radio, las posibilidades que tenemos con los medios de comunicación, es un desafío, es una posibilidad inmensa, pero qué mal puede portarse un periodismo que solo subraya, solo es noticia lo que es malo. Madre mía, eso no. Entonces la universidad tiene que abrirnos los ojos, no ingenuamente, críticamente, pero con el equilibrio de descubrir lo bueno, lo malo y lo bueno para promoverlo y conservarlo. La universidad en Occidente fue un gran guardián del saber, ¿sí? Así es. Resguardamos durante siglos textos antiguos, conocimos a Aristóteles gracias a que primero en algunos monasterios y después en las universidades se conservó el conocimiento que nos llega hasta hoy día. Pensaba, hoy día estamos en una época de muchos cambios, dicen. En realidad es un cambio de época, claro, seguramente. En eso, ¿qué tendría que resguardar la universidad? ¿O cómo la universidad puede ser un espacio que resguarde el patrimonio intelectual de la humanidad? ¿Qué considera usted que es irrenunciable? ¿Qué cosa tenemos que guardar que no deba cambiar? Bueno, y por de pronto el respeto, los grandes valores en primer lugar. La dignidad de la persona humana. Segundo, la importancia del bien común. Vale decir que no busque cada uno su bien personal, descuidando el bien común. Eso significa, por ejemplo, hacer descubrir y analizar cómo los bienes de la tierra tienen que estar bien distribuidos, porque no son para que unos pocos se apoderen de esos bienes y saquen provecho ellos solos, sometiendo a los pobres. Entonces, la universidad tiene, en cierta manera, revisar los valores, de alguna manera, como digo, ciertos valores básicos de cómo hemos ido progresando desde los griegos, etcétera, en la dignidad de la persona humana. El enorme contribución del cristianismo, que ha sido el mismo cristianismo muy tergiversado.
Por ejemplo, ¿cómo no va a ser tergiversado que a mí cuando me enseñaron el catecismo, me hicieron una religión puramente moral? Esto es pecado, no mientas, los 10 mandamientos de Moisés y los 5 mandamientos de la Iglesia. Para mí es una especie de estrechez intelectual y moral. Cuando yo, hace poco, en la pandemia, de repente, como decimos en Chile, me cayó la chaucha, que Jesús el último día de su vida fue humilde, le lavó los pies a los discípulos y dio un mandamiento nuevo del cual no me hablaron a mí. Ámense como yo los he amado. Nosotros todavía tenemos en Chile, yo le pregunto cuál es el mandamiento, los dos mandamientos principales: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. No. Jesucristo ofreció otro mandamiento: amar a Dios y ama al prójimo como Él amaba, es decir, hasta dar la vida por los otros. Hoy día en Chile mucha gente no se ama. La cantidad de divorcios, y la cantidad de suicidios. En Japón, país tan desarrollado, han creado el Ministerio de la Soledad por el número de suicidios de jóvenes. La gente no se ama. Entonces, ama al prójimo como a ti mismo. Cuidadito, porque muchos no se aman. El cristianismo me dice amar como amaba Jesús. Pero eso no me lo enseñaron. Claro. ¿Ah? Que si a mí me dicen, ¿cuál es el mandamiento? ¿Qué es ser cristiano? Amar como amaba Jesús. Punto. Eso te hace libre, te hace bondadoso, buen compañero, estar dispuesto, un marido dispuesto a morir por su mujer y no solo pasar un rato agradable él sexualmente. Entonces, creo que hoy día estamos un importante que una universidad, si es católica, doble, pero no solo, toda universidad, la verdad, los valores, muy importante fundamentar los valores, que en una época de cambio tiembla todo. ¿Por qué yo digo que tengo que amar al prójimo? Bueno, para mí, yo fundamento mis valores en mi amor a Jesucristo. Pero hay otras personas que pueden fundamentarlo en su razón, en otras cosas, yo los respeto. Pero hay que saber, una universidad tiene que proponer, dar una formación y un aporte a la sociedad para que haya valores bien fundamentados. Y no solo aumento de la ciencia para que la producción aumente más. Sí. Usted, cuando le tocó ser rector de la Universidad Alberto Hurtado, bueno, fue el primer rector de la Universidad Alberto Hurtado, ¿con qué universidad soñaba? Bueno, yo pensé mucho en la universidad, recorrí muchas universidades. De hecho, me pidieron charlas en todas las universidades católicas de América Latina, di charlas en España, en Estados Unidos. Sé que me tocó reflexionar mucho la universidad. Y yo soñaba, ojalá, una universidad que fuera muy integradora, que no fuera expresión del clasismo, donde solo los ricos o las clases superiores podían llegar a ella, sino que la universidad fuera uno de los caminos para ir generando igualdad. Eso me pareció, por eso que insistí en colocar la Universidad Alberto Hurtado en el centro de Santiago, para que de una y otra parte pudiesen llegar. Y hice todo lo imposible precisamente por hacer una universidad integradora. Lo mismo que de alguna manera entendiéramos el desarrollo como desarrollo integral. Va a decir, no solo económico, que no solo la facultad de economía tuviera mucha importancia, o no solo formáramos gente para producir más, sino que hay otras dimensiones del desarrollo que no podemos olvidar. Me parece sumamente importante la dimensión humanista, el arte, la belleza, que de alguna manera pudiéramos fomentar, sostener y formar gente que desarrollara esa dimensión de la vida social. La vida social tiene varias dimensiones, cuidado con encerrarnos en una sola. Entonces, ese era mi sueño de universidad, una universidad integradora
una universidad que fuera humanista, pero yo insistía mucho, tal vez insistí más que los otros elementos. Teníamos una facultad económica buena, porque veía que la mayoría de las universidades se centraban mucho en la ciencia, la medicina, la ciencia, cosas muy buenas, pero con una cierta pobreza en la dimensión humanista. Entonces yo dije, es un aporte fundamental a una cultura que sea equilibrada, donde la belleza, la cordialidad, la sociabilidad sean valores muy apreciados. Sí, sí, nosotros hemos pensado mucho en esto. UNIAC tiene como sello formativo una inspiración de un humanismo para el siglo XXI. Claro. Un humanismo que no necesariamente lo mismo que humanidades, pensando Claro. las humanidades como disciplinas, pero el humanismo las incluye. Claro, eso es lo que, cuando yo digo humanismo cristiano, humanismo es ciertamente no solo son las humanidades, es aún el desarrollo de la ciencia que sea en función de un pleno desarrollo humano. Sí. No por ejemplo, no destrucción de la naturaleza. El Papa Francisco hizo una enorme contribución con una encíclica en que cuidáramos la naturaleza que está en peligro. Y este es muy lindo, la última editorial, la última encíclica del Papa Francisco. Eso, hablemos de la encíclica. Humana, porque él, ¿qué es lo que? Cuidado con una visión cristiana que dice, cuidado con el progreso, la inteligencia artificial es un enorme regalo que nos puede prestar inmensos servicios, pero cuidadito. Entonces esas dos dimensiones las tiene la encíclica. Aceptar, pero tener cuidado, porque puede ser, por ejemplo, si la inteligencia artificial hace que muy poca gente controle todo, eso es una destrucción de la humanidad. Si la inteligencia artificial te quita trabajos, te crea el robot, es una amenaza para el verdadero contacto humano. Y el Papa tiene en ese sentido, a mí me encantó, porque desarrolla lo que es la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social nació en 1891, cuando Marx y Engels habían analizado la sociedad, vieron que estaba el capital y el trabajo, dijeron, hay que hacer una lucha de clases porque el capital verdaderamente esclaviza al trabajo. Tiene que haber una lucha de clases para que los bienes se distribuyan. La intención era buena, pero la lucha, ojalá que no sea el proyecto primero de la humanidad. Entonces el Papa León XIII, viendo eso, dijo, horroroso cómo se ha distribuido el capital y peligroso para los obreros la manera como se maneja la sociedad industrial. Entonces propuso la doctrina de la Iglesia, donde estaba el centro la dignidad humana. Los bienes son para todos. Debe haber una sana distribución, un respeto al trabajo. Es una doctrina muy bonita y cada papa se llamó Rerum Novarum, pero cada avance de la ciencia va viendo una nueva cosa nueva. Rerum Novarum, las cosas nuevas. Y entonces cada papa fue añadiendo una cosa. Por ejemplo, León XIV, ¿cómo se llamaba el Papa Pío XI? Pío XI le tocó vivir el nazismo. Entonces insistió a fondo la dignidad, que no hubiera segregación en los pueblos porque estaban matando a todos los judíos. Y cada papa fue añadiendo una cosa, y este papa añadió precisamente esta idea de cómo manejar la revolución tecnológica, la inteligencia artificial, que nos ofrece muchas cosas, pero cuidadito, hace ver, cuidado que nos quite la humildad, a veces el dolor, dice, si el dolor se vive, te da una hondura humana, ser más comprensivo, más cariñoso con los otros. Habló el Papa ahí de
de otros valores de la doctrina social de la Iglesia, como es la solidaridad. Si yo tengo bienes, que haya solidaridad, que el Estado respete la vida privada, la subsidiariedad, o sea, que no se meta a manejar la vida íntima de las personas. Son pequeños detalles de doctrina que se fueron añadiendo para hacer un mundo más humano y más feliz, más humilde. Sí. Pensaba, nosotros hicimos este espacio que se llama Pensar Superior, porque veíamos que la discusión en Chile sobre la educación superior en los últimos años solo se ha centrado en elementos muy técnicos y en temas de financiamiento. Así es. Y a nosotros nos interesaba conversar con distintos actores de educación superior, por ejemplo, para lo que estamos conversando hoy día. Estamos conversando sobre humanismo hoy día, ¿no? Cómo la universidad puede poner esa bandera de alarma, ¿no? Claro. Oye, podemos deshumanizarnos también en la educación superior. Claro. El humanismo, lo que a mí me interesa, más que las materias de la poesía y el arte, me interesa humanizarnos, que podamos convivir con respeto, con cariño, que no explotemos a los más débiles. Eso es un proyecto de humanidad que hay que estar muy atento, porque se desliza fácilmente si se hace un nuevo descubrimiento, un nuevo poder que yo tengo en las manos que lo puedo usar mal. Entonces, creo que una universidad humanista tiene tarea, pero no solo que enseñar castellano, arte y literatura, sino el objetivo básico es cuidado, salvemos la humanidad. Me preocupa, en su libro leo la siguiente frase: las ciencias naturales o una filosofía que no tenga en cuenta la historia y la cultura nunca serán capaces de fundar un verdadero humanismo, ¿sí? A mí me preocupa que en la educación superior nosotros perdamos, por ejemplo, la conexión con la historia, con la cultura, con las artes también, bueno, con la literatura sin duda, con distintas disciplinas que nos ayudan de alguna manera a humanizar la formación, ¿no? La formación no puede reducirse solo a la profesionalización. Entonces, ¿cómo lo piensa usted para esta época? Bueno, a mí me parece, la historia es, por algo los antiguos decían, historia maestra de la vida, magistra vitae, maestra de la vida, porque creo que es muy importante hoy día, por ejemplo, ojalá que nunca jamás se nos olvide lo que pasó con la Alemania nazi. Cómo un pueblo de tan culto, de lo más granado que tenía Europa, el pueblo alemán, puede haber llegado a ser manejado hasta destruir un pueblo como la persecución judía. Uno dice, eso no se nos puede olvidar, porque siempre vamos a estar amenazados al haber nuevos descubrimientos, nuevas cosas, que amenazados a perder el sentido de humanidad, la fraternidad, el respeto. Entonces, yo creo que la historia es maestra de la vida, y el saber cómo se jugaron las universidades en su inicio, primero para guardar la historia y interpretarla. Y como uno cuando interpreta, no es decir la historia es la maravilla de las maravillas, no, hubo errores enormes, pero uno aprende de los errores. Y eso es lo bonito, que una buena educación, buena universidad es clarividente para conservar lo mejor de la historia y precaverse, aprender con los errores que cometimos, que no se nos olviden. Padre Fernando. Yo estoy ahora leyendo una novela última de Coetzee, y que es muy interesante porque la escribe un argentino y Coetzee, que es sudafricano, que analizan el sur del mundo. Y básicamente Sudáfrica, el país Sudáfrica, el sur de Argentina, de Buenos Aires para el sur, y y Australia, cómo llegaron los conquistadores y prácticamente con genocidio fueron matando
o aplastando a los pueblos primitivos que estaban ahí. Es muy impactante. Te muestra eso en Australia, te muestra en Argentina, cómo avanzó entre comillas, avanzó la civilización haciendo genocidio, prácticamente esclavizando o matando hasta exterminar a todas las... Es una novela apasionante, actual, para decirte cuidado que todavía nosotros, a veces en el lenguaje, sin darnos cuenta, tiramos para abajo y hablamos de progreso, llegamos a un lugar, el progreso es que meterles el teléfono a los primitivos, etcétera, y aplastarlos. Sí. Quería pedirle unas palabras a todos los que nos están escuchando, pero sobre todo a los que son autoridades en las universidades, ¿no? Rectores, vicerrectores, decanos, directores de escuela. Usted como rector de la Universidad Alberto Hurtado, con tanta experiencia, con toda una reflexión profunda de la educación superior y también del humanismo que necesitamos para este siglo XXI, ¿qué le diría a todas las autoridades de educación superior? A mí me parece muy importante, en primer lugar, saber escuchar. Yo creo que al ser autoridad uno tiene siempre el peligro de elevarse y tiene formación y tiene ideas preconcebidas o recibidas que no las puedo abandonar, pero qué importante es tener una sensibilidad enorme, enorme para los problemas de nuestra actualidad. Por ejemplo, si soy rector de universidad, todos los problemas que significa una universidad que forma profesionales, ¿qué profesionales? ¿Para qué? Yo a los niños, hoy día en el colegio, a ninguno le enseño para que sirva a su país mejor, sino para que gane más plata, elige la carrera que te guste más, para que puedas ser más tú, yo, es un yoísmo, pero atroz. Creo que un rector de universidad tiene que percibir lo que es la verdadera educación, que es un diálogo que escucha mucho, que respetuosamente propone y con raíces muy profundas en las grandes necesidades actuales. Por eso que el ser... yo mismo debo confesar que a mí el Concilio Vaticano me pilló cuando yo estaba ya bien avanzada en mi formación y tenía que terminar mis estudios y le pedí, todos mis profesores me insistían que sacara un doctorado en teología. Y yo dije, no, el concilio pidió que habláramos el lenguaje de hoy, voy a estudiar sociología para entender qué pasa hoy en el mundo, cuáles son las corrientes sociales que hay que encarar con una pronta y lúcida visión. Y por eso estudié sociología en Lovaina y lo agradezco infinitamente. Importante lo que usted dice, como la educación superior, cuando nosotros nos formamos, adquirir una profesión, es para ponerlo al servicio de la sociedad, de la cultura. Pero eso no está en nuestra cultura. Si te das cuenta, la cultura es tú tienes que crear que te guste, que tú te puedas desarrollar y puedas ganar más plata. Sí. ¿Y qué piensa usted de hoy día, cómo se mide el prestigio en la universidad, en cantidad de publicaciones que se hacen? ¿Cuál debería ser el prestigio en la universidad? Bueno, a mí, toda vez que se valora el prestigio, que es una cosa razonable que se haga, y encierra fuertes peligros, porque si yo desubico bien los motivos del prestigio, por ejemplo, no es verdaderamente aceptado como prestigio hoy día que gente más pobre entre a una universidad, porque eso, entre comillas, la baja de rango social. Pero curiosamente, desde el punto de vista de la construcción de la sociedad, es un aporte no pequeño para una sociedad verdaderamente moderna, donde las diferencias vayan disminuyendo. En ese sentido,
creo que una universidad, por de pronto, ciertamente la calidad de la enseñanza, que forme bien, pero los valores subyacentes son súper importantes. O sea, construir una sociedad más justa y fraternal, una sociedad que al mismo tiempo esté integrada al resto de la humanidad, porque aquí estamos viviendo un cambio brutal. Hoy día estamos viviendo la globalización, y uno de los problemas más delicados es que uno quede como país colgado de la miseria. Se trata, entonces la universidad tiene que colaborar a integrar el país, por lo tanto incluir las ciencias más avanzadas, pero bien situado. ¿Le ha tocado interactuar con la inteligencia artificial? Bueno, todos los días. Todos los días. Todos los días le pregunto muchas cosas. Estoy continuamente, porque yo leo mucho y a veces me salen personajes que no me acuerdo quiénes son. Por supuesto que se lo pregunto a la inteligencia artificial y todas me responden. Es realmente una cosa pero prodigiosa. Sí, prodigiosa. No la uso todavía como esa trampa que dice que me haga lo que tengo que escribir y le digo, a ver, escríbeme sobre esto. Claro. Eso no lo hago, pero lo uso mucho para que me clarifique y me recuerde, porque en este momento yo ya estoy, hasta se me olvida el nombre de mis hermanos, entonces me olvida todo. Entonces la inteligencia es una ayuda, pero prodigiosa, prodigiosa. Sí, es prodigioso, de todas maneras. Sí. ¿Qué podríamos decir para ir cerrando este programa, Padre Fernando? Me gustaría escuchar ahí para usted cuál cree que sería la pregunta fundamental que tendríamos que hacernos en las universidades hoy en día. Bueno, lo fundamental, la universidad tiene las dos dimensiones, educativa y de investigación. Y la educación, dar una muy buena educación, muy integral, no solo profesional, sino verdaderamente educación humana, formativa, en los dos, de valores, de la formación humana es una dimensión que yo la esperaría muy grande, y la formación humana significa ser seres sociales, servidores, que salgan de sí mismos por el bien común. Y eso deberíamos tenerlo muy reiteradamente, y obviamente, por ejemplo, la Universidad Chilena es hacer que este país se integre como un país que es capaz de asumir el progreso técnico y científico del mundo. Porque es muy triste que quedemos afuera. Antiguamente no nos daban plata y qué sé yo, pero también puede ser más triste todavía que teniendo las posibilidades, porque tenemos acceso a la inteligencia artificial, etcétera, que no nos integremos y que vamos por detrás. Bien, bueno, hemos llegado al final de una nueva conversación aquí en Pensar Superior. Agradecemos profundamente al Padre Fernando Montes por compartir con nosotros una vida dedicada a pensar la sociedad, la cultura, la universidad, el humanismo y la educación como caminos para construir una sociedad mejor. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted que haya confiado en un pobre viejo que ya se le olvida todo, que toda la gente le dice que me veo muy bien, porque es como dijo el cardenal Silva, hay tres edades, la niñez, la adultez y que bien te ves. Ya como estoy viejito, pero todavía creo que algo puedo aportar, poquito pero algo. No, mucho, tiene mucho que aportar. Muchas gracias, Padre Montes. Bueno, las universidades cambian con el tiempo, pero hay una pregunta que permanece. ¿Qué tipo de personas queremos formar y qué sociedad queremos construir? ¿Qué sociedad más humana? Esa es la conversación que seguiremos abriendo en Pensar Superior. Soy Carlos Barría, rector de la Universidad UNIAC, porque pensar la universidad es, en el fondo, pensar el futuro de nuestra sociedad. Nos encontramos entonces en un próximo capítulo de Pensar Superior. Muchas gracias. Radio UNIAC te invita a Pensar Superior, un programa conducido por el rector Carlos Barría, que reúne a líderes del ámbito universitario para reflexionar sobre los desafíos de la educación superior. Pensar Superior. Conversaciones sobre cómo la educación superior se transforma y se adapta a los nuevos tiempos.
Un espacio para comprender, debatir y proyectar la educación que queremos. Escúchalo por radiouniac.cl o en nuestras redes. Pensar Superior.